Es la diabetes mellitus tipo 1 y como concepto se puede decir que la diabetes tipo 1 es una enfermedad crónica severa que generalmente inicia durante la infancia y adolescencia. Esta es caracterizada por una elevación progresiva y permanente de la glicemia, así como la tendencia a la cetoacidosis y la destrucción autoinmune de las células beta. Bueno, esta puede desarrollarse a lo largo de la infancia, incluso puede aparecer durante el primer año de vida, pero suele empezar a una edad más o menos entre los 4 y 6 años o los 10 y los 14 años. Por parte de la epidemiología, la incidencia de la diabetes 1 presenta variaciones de acuerdo a la región en la que se estudie y es menos frecuente en regiones alrededor del trópico, y entre más se aleje hacia las regiones templadas, su incidencia es aún mayor, y es mayor en el hemisferio norte que en el sur. Y pues como sabemos, en el mundo se registra cada año de 1 a 40 casos de diabetes tipo 1 por cada 100.000 niños. En México en el 2009 se reportaron 1.5 casos nuevos por cada 100.000 niños. Y bueno, aquí les puse una imagen de INEGI acerca de los casos de diabetes en México, y podemos ver que en el 2012 se presentaban 6.4 millones de personas con diabetes y en el 2018 se presentan 8.6 millones de personas, lo cual es un aumento que la verdad no es muy favorable. Y bueno, se presentan los porcentajes de personas con diabetes en nuestra población. Patología de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 aparece cuando el páncreas produce poca insulina o totalmente no la produce. En la diabetes tipo 1 el páncreas no produce, como mencionaba anteriormente, suficiente insulina porque el sistema inmunitario ataca y destruye las células del páncreas, las cuales son las que producen insulina, que son las células de los islotes pancreáticos. Bueno, este ataque puede desencadenarse por factores ambientales y es común que sean personas que han heredado ciertos genes para que sean más propensos para desarrollar esta enfermedad, que es la diabetes tipo 1, y los familiares próximos de una persona que tiene diabetes tipo 1 tienen mayor riesgo a desarrollarla. La susceptibilidad genética para desarrollar la diabetes tipo 1 se asocia a antígenos de histocompatibilidad, que esto quiere decir que es un conjunto de genes cuyos productos son expresados en la superficie de las células del sistema inmune, y este conjunto de genes vienen siendo los que vienen anterior, que son HLA, DR3, DR4, DQ beta y DQ alfa. Sobre esta base genética actúan factores ambientales, lo cual esta ayuda a que favorezcan la expresión de la enfermedad, y pueden ser factores endógenos o exógenos. A continuación les voy a mostrar algunos de los factores. Bueno, como mencionaba, los factores que pueden intervenir en que un niño padezca o contraiga la enfermedad de diabetes tipo 1 son los anticuerpos virales, los hábitos alimentarios que tiene a lo largo de su vida desde pequeño, y influye mucho como la lactancia artificial, que son sucedáneos o leche de fórmula, en la cual este puede actuar como desencadenante, pues como ya se sabe, corre mayor riesgo de enfermedades el niño que es alimentado por leche de fórmula que un niño que es alimentado por leche materna. Como mencionaba anteriormente, se sabe que el individuo presenta la diabetes tipo 1 cuando el 90% de sus células beta pues están totalmente destruidas, y estas pueden ir evolucionando conforme pasa el tiempo a estar totalmente pues ya sin servir.
por lo cual se recomienda que se pueda detectar a temprana edad mediante pues tomas de glicemia hacia los niños para así poder iniciar con un tratamiento precoz. Bueno, estos son porcentajes que se tienen de riesgo hacia padecer diabetes tipo 1 siempre y cuando los padres hayan sido pues ya personas enfermas de diabetes tipo 1, en el cual los hermanos y las hermanas tienen pues aproximadamente un riesgo del 10%, en el cual aumenta si son gemelos, en el cual ellos tienen del 30 al 50% de riesgo de padecer diabetes tipo 1. Y menciona aquí que en un niño que tiene un progenitor con diabetes tipo 1, el riesgo de diabetes es aproximadamente entre el 10%, si el padre es el que está afectado, y si la mamá es la que tiene o padece el diabetes tipo 1, solo tiene el 4% de riesgo a que el niño padezca diabetes tipo 1. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 pues tienen una inestabilidad metabólica, lo cual conlleva a que puedan padecer hipo o hiperglucemias con mucha facilidad, por lo cual tienen como una glucosa descontrolada, aunque eso también pues puede ser variable, y sensibilidad a la insulina es normal con algunas excepciones. Dominios y evaluación considerados de importancia dentro de la patología. Bueno, para evaluar a un niño o una persona para considerarlo con diabetes tipo 1, primeramente se tienen que mandar a hacer pues exámenes de laboratorio lo antes posible de cuando se tenga un diagnóstico precoz, en el cual pues se hacen estudios sobre la glucemia, glucosuria y cetonuria en el momento de la consulta. Si el valor de la glucemia fuera normal entre los rangos considerados, se repetiría este examen a las 2 horas después de haberlo hecho. La prueba en sangre se hace en ayunas. Se toma después de haber considerado un ayuno durante la noche hasta la mañana siguiente. Y se considera que un nivel de azúcar en sangre en ayunas de 126 o mayor ya nos podría indicar como una diabetes tipo 1. Aquí les muestro una tabla sobre cómo considerar los diagnósticos hacia diabetes tipo 1. Del lado izquierdo vienen los rangos de glucemia y del lado derecho viene la glucosuria, en el cual, por ejemplo, en el primero, como mencionaba anteriormente, si se hace un examen de laboratorio en ayunas y sale la persona con un rango de 126, se podría indicar positiva o negativa, siempre y cuando, como se mencionaba, si sale como normal, se vuelve a repetir para tener un diagnóstico más seguro. Hay otro rango que es después de las 2 horas postcarga, que ahí son 200, un rango de 200, en el cual generalmente en las personas pues viene indicando positivo. Y en ayunas, bueno, abajo ya es como una base de que si los dos anteriores te salen de la misma manera o dentro del rango que menciona, es como ya en general es positivo tu diagnóstico, entonces en el cual ya se podría diagnosticar como diabetes tipo 1. También se suele hacer en niños una prueba de glucohemoglobina. Esta prueba pues indica el nivel de azúcar que han tenido promedio los niños durante los últimos de 2 a 3 meses, en el cual un nivel de glucohemoglobina del 6.5% o más, esta puede indicarnos la presencia de diabetes. También como mencionaba en la tabla, se hace una prueba de sobrecarga oral de la glucosa. Esta se hace pues para confirmar el diagnóstico del diabetes tipo 1, en el cual el niño debe asistir con ciertas condiciones, en el cual es un ayuno superior a 8 horas. La alimentación tiene que seguirla igual, sin restricciones, los 3 días anteriores.
tiene que tener reposo durante la prueba y administración por vía oral de glucosa de 1.75 gramos por kilogramo diluida en agua o en una infusión del 20%, esto para poder realizar la sobrecarga oral de glucosa. También cabe mencionar que para la evaluación de un niño con diabetes tipo 1 no se debe dejar de lado pues todos los datos personales del paciente, como son talla, peso, antropometría, historia clínica, antecedentes del paciente, hábitos alimenticios y checar o monitorear cómo es el desarrollo de la enfermedad hasta donde el paciente sabe. Por lo cual no es como solamente voy a ver si el niño tiene diabetes y ya, o sea, también se tiene que hacer la evaluación nutricia para poder descartar algún otro diagnóstico sobre alguna otra enfermedad o para asimismo evaluar el crecimiento del niño en base a la enfermedad que está presentando. Por parte de la intervención nutricional de la diabetes 1, yo quise poner algunas recomendaciones ya sea para los niños o directamente para los padres que les ayuden a seguir con esto que les va a ayudar mucho en el control. Entonces, pues el optar por alimentos saludables es una buena opción para el control de la diabetes. El bajar de peso en caso de que estén en sobrepeso o sí, se puede decir que tengan el peso elevado. El hacer ejercicio regularmente, comer y no saltarse ningún tiempo de comida y también tener comidas y refrigerios programados más o menos en las mismas horas todos los días y que contengan cantidades similares de carbohidratos, ya que es muy importante para el control óptimo de la glucosa. Bueno, también se les recomienda tener un cuaderno o diario de control. En este van a registrar sus actividades cotidianas, ya sea para medir aspectos como el nivel de la insulina en la sangre, los horarios que están teniendo de comida, la actividad física y sobre todo llevar un registro todos los días en los que ocurrió algún evento altamente favorable o desfavorable para la salud del niño. Esto va a ayudar mucho a tener un control y en todo caso de que por ejemplo exista una situación desfavorable, pues ver el por qué o cómo se presentó. Y también se debe saber cómo actuar ante una hipoglucemia ante una hiperglucemia, así como conocer los datos esenciales de la enfermedad. Esto es muy importante porque, por ejemplo, los niños que tienen diabetes 1 y van a la escuela, si les llegara a pasar una hipoglucemia o una hiperglucemia y los maestros o las personas que dan a su cuidado no tienen el conocimiento acerca de eso, puede tener consecuencias graves. Ok. Aproximadamente entre el 10% y el 20% de las calorías que ellos van a ingerir deben proceder de proteínas. Entre el 25% y 30% de las calorías deben de proceder de las grasas. Se deben evitar las grasas trans y saturadas. Y por último, el 50% al 60% de las calorías deben de venir de los hidratos de carbono. El 40 y 50% de la dosis de la insulina diaria total es para reemplazar la insulina durante la noche, cuando se esté ayunando y entre las comidas. Y el otro 50 o 60%, depende de los rangos que se le dé, de la dosis de insulina es para la cobertura de carbohidratos, o sea, la comida, y la corrección del azúcar alta en sangre. Bueno, como ya les mencionaba, es importante saber qué hacer durante una hipoglucemia o una hiperglucemia. Entonces, existe una técnica que se llama la regla de los 15. Esta se tiene que realizar sin la pérdida del conocimiento. Bueno, lo que se hace es ingerir 15 gramos de hidratos de carbono de rápida absorción, ya sea un vaso con agua y 2 sobres de azúcar, puede ser un jugo de frutas, una bebida azucarada, algo que sea rápido de que ellos puedan degradar el azúcar, no sé si me explico. También por ejemplo la miel, que es rápida, darles eso, esperar unos minutos y repetir el control de la glucemia.
Si sigue por debajo de los 70 miligramos sobre decilitro, hay que repetir otra vez el paso 1, que es ingerir los 15 gramos de hidratos de carbono, esperar y así. Aunque si, por ejemplo, al niño le pasa esto y la madre carga con ella glucagón, pues probablemente pues no se necesita hacer la regla de los 15, porque esto ya le salvaría prácticamente la vida. Por eso es muy importante que la madre siempre cargue, o las personas que estén con él o él mismo, pues ya sea un dulce, un jugo o algo en caso de que llegue a pasar esto. Con la pérdida del conocimiento, pues se sugiere no dar líquidos ni alimentos, administrar directamente el glucagón, siguiendo las instrucciones del kit 1, inyectar el líquido de la jeringa en el vial y sin retirar la jeringa agitar el vial suavemente hasta que el glucagón esté disuelto. Extraer la solución con la jeringa y retirar cualquier burbuja de aire. Inyectarlo en el brazo o en el muslo. Bueno, ya se habló un poquito acerca de los porcentajes y demás que se van a utilizar en niños con diabetes tipo 1. Una herramienta que es muy importante en el control de la diabetes es el conteo de carbohidratos. Primero se debe de identificar qué alimentos tienen carbohidratos. Por eso es muy importante que se lean las etiquetas o para ver el valor nutrimental de cada alimento en los envases. En eso hay que tener en cuenta la porción y el total de hidratos de carbono contenido en cada producto. Para la incorporación de esta técnica se considera que cada porción de hidratos de carbono son 15 gramos y está representada por un punto. De este modo se va a poder incorporar la cantidad del mismo de acuerdo al cálculo de las porciones del plan alimentario. Recordemos que se tiene que contar todos los alimentos que contengan carbohidratos de esta manera, sino igual más adelante les voy a explicar cómo se debe de contabilizar. Bueno, ¿a cuánto equivale una ración de hidratos de carbono? Ya que identificamos qué alimentos tienen hidratos de carbono, entonces, por ejemplo, si 20 gramos de pan hay 10 gramos de hidratos de carbono, entonces vamos a decir que los 20 gramos de pan van a ser solamente una ración. Otro ejemplo sería que 15 gramos de una galleta María son 10 gramos de hidratos de carbono, entonces igual sería una ración. Ok. Para complementar un poco acerca de todo, ya que primero se dieron las recomendaciones que se tiene que tener una alimentación saludable, pero no nada más se tiene que tener una alimentación saludable, o sea, tienen que tener una dieta individualizada y tener el conteo de la insulina para que esto vaya a funcionar de manera correcta. Entonces, aquí les presento el conteo de carbohidratos como por tercera parte, o sea, si ya identificamos qué son los carbohidratos, cómo contarlos, ahora es necesario saber, por ejemplo, cuál es la dosis de insulina que mi paciente va a necesitar. Entonces existe una regla en el que va a permitir que nosotros calculemos la dosis diaria de insulina, y entonces se tiene que multiplicar 0.5 por kilogramo de peso y así se van a obtener las unidades de insulina necesarias. Yo aquí abajo les puse un ejemplo en el cual mi paciente pesa 65 kilogramos y lo estoy multiplicando por 0.5, dando como resultado 32.5 unidades de insulina, el cual podemos redondear a 33 unidades. Y bueno, después de tener la dosis diaria de insulina, quiero saber qué se necesita para calcular la necesaria en cada comida. Entonces, existen algunas reglas, por ejemplo, la de los 500 y la de los 1800. La de los 500, esta se divide los 500 entre la unidad de insulina diaria, o sea, los 500 entre las 33 unidades de insulina que acabamos de sacar en la parte de arriba, y nos va a dar los carbohidratos metabolizados por cada unidad de insulina. Aquí viene ahora sí.
con el paciente anterior que pesaba 65 kilogramos. Si son 500 entre las 33 unidades de insulina, como ya mencionaba, son 15.1 hidratos de carbono. Esto quiere decir que mi paciente va a metabolizar 15.1 gramos de hidratos de carbono o 15 gramos nada más. Bueno, también existe, como ya les mencioné, la regla de los 1800. Esto va a permitir calcular cuántos miligramos sobre decilitro disminuye la glucosa por unidad de insulina. Entonces, si estamos agarrando el mismo ejemplo, 1800 entre 33 unidades de insulina, va a ser igual a 54.5 miligramos sobre decilitro, que será la unidad de insulina rápida para disminuir, ya sea, como les dije, se puede redondear de 54.5 o 55 miligramos de decilitro de la glucosa en sangre. Ok, entonces la división nos dio, pongamos 55, esto es lo que la unidad de insulina rápida que va a disminuir la glucosa en la sangre. Para ser un poco más clara, puse un ejemplo aquí en el cual yo puse un paciente de 40 años con un peso de 70 kilogramos que refiere, ahí puse prefiere, pero refiere, son 179, ahí me equivoqué, son 179 gramos de hidratos de carbono en el desayuno y presenta una glucemia de 200 miligramos sobre decilitro. Entonces vamos a calcular la dosis diaria de insulina, las unidades de insulina necesarias para metabolizar los hidratos de carbono durante el desayuno y agregar el factor de reducción de la glucemia. Entonces, primero vamos a sacar la dosis diaria. Ya hemos dicho que se hacía 0.5 por 70 kilogramos que pesa nuestro paciente y es igual a 35 unidades de insulina por día. La regla de los 500, para ver lo que nos pide sobre los hidratos de carbono, entonces son 500 entre las 35 unidades de insulina que sacamos arriba, dando como resultado 14.2 gramos de hidratos de carbono. Y en la regla de los 1800, igual ahí tuve un error de dedo, pero son 1800 entre 35 unidades de insulina igual a 51.4 miligramos sobre decilitro de glucosa. Para hacer la corrección de la reducción de la glucemia, se agarran los 200 miligramos sobre decilitro que el paciente refería. Si yo los quiero reducir, por ejemplo, el 130, entonces voy a restar lo que tiene el paciente por lo que quiero restar y son 70 miligramos sobre decilitro. Después vamos a agarrar esos 70 miligramos sobre decilitro y los vamos a dividir en los 51 miligramos sobre decilitro que nos salió de la glucosa en la regla de los 1800. Nos va a dar como resultado 1.3 unidades de insulina, de lo cual, resolviendo todo el ejemplo, de las 3 unidades de insulina que se le van a dar en el desayuno, se le debe de agregar una unidad de insulina para hacer el factor de corrección, que es lo que sacamos ahorita. Y bueno, espero haber sido un poco clara en ese sentido. Y ya por último, ya esta técnica, al incorporarla al tratamiento de la diabetes, cada porción corrige una unidad de insulina rápida o ultra rápida antes de la comida. Esto lo menciono por el ejemplo que... Finalmente teníamos como actividad era un crucigrama en el cual pues se integran los puntos centrales de la patología de intervención nutricia. Nuestro objetivo pues era llevarlo en 2 papel manila y así hacer equipos de 3 y que fuera como una competencia entre los compañeros que fueran a participar para ver quién lo resolvía más pronto. Y en la diapositiva siguiente les puse como un ejemplo de cómo más o menos hubiera sido o es el crucigrama del cual iba a ser parte de nuestra actividad.